Ahora que ya hemos implementado la interfaz de actores, vamos a hacer la comprobación para ver si todos los actores que tenemos en el escenario son capaces de implementar esta interfaz. De esa manera, vamos a determinar lo que sería el primer paso de control. Solo aquellos actores que tengan implementada esta interfaz notarán el mensaje. En caso contrario, notarán el mensaje contrario. De esta manera, ya nosotros con este pase de control podemos empezar a determinar qué actores van a cumplir qué función. Esto lo veremos con más claridad en el momento, por ejemplo, en el que creemos un actor distinto al que tenemos inicialmente, por ejemplo, una puerta, y a partir de ahí que solamente un tipo de código se ejecute para la puerta. Generalmente, nosotros inicialmente creamos una interfaz que fuese general para todos los actores, porque a lo mejor queremos que todos los actores generen o transmitan un tipo de información que tiene que ser genérica para todos, pero de manera individual cada uno de ellos va a tener una funcionalidad distinta. De esa manera, independizar las interfaces, como hemos dicho en vídeos anteriores, puede ser muy útil para evitar la sobrecarga y sobre todo para delimitar el código de ejecución. Como he dicho anteriormente, ahora vamos a crear otro actor que venga del mismo padre y en este caso va a ser un actor que va a ser una puerta. Y vamos a ver e identificar cómo este va a tener una interfaz particular solamente de él y va para poder diferenciarse de lo que serían los actores generales. Esto es muy útil porque si en algún momento nosotros necesitamos delimitar un código en específico, una funcionalidad en específico, cuando nosotros delimitamos las interfaces, nos permite tener organizado mucho la ejecución a través del componente de interacciones que tenemos en nuestro personaje, ya que solo tendríamos que empezar a añadir un sistema de control de ejecución de interfaces según el tipo de actor que vaya a tener nuestro juego.
En este caso vamos a crear dos dispatchers porque nosotros queremos que, independientemente de cómo queramos que se comporte la entrada y la salida dentro del box collider en el elemento padre, nosotros lo que queremos es que ejecuten diferentes códigos. Por ejemplo, que el icono aparezca y desaparezca para tener así una interacción un poquito más correcta y que no esté fijo el icono a la hora de nosotros interactuar con la puerta. Es decir, que simplemente nos indique la ubicación de que podemos abrirla o cerrarla o que podemos ir directamente hacia ella. Claramente, esto solamente es a nivel didáctico, no tiene una funcionalidad. Cuando nosotros nos metamos directamente al desarrollo del juego, veremos cómo esto puede llegar a ser increíblemente más interactivo y esto ya lo sustituiremos por iconos más representativos y iconos de mando, de interacciones, para que el jugador sepa en todo momento qué es lo que tiene que ir haciendo. Una forma de guiarlo a través de iconos. En este caso, lo que hemos hecho es que el jugador tenga dos áreas de interactividad con el objeto. La primera área va a comprender un área mayor, porque lo que va a hacer es que en el momento en el que el jugador entre ahí, el icono va a aparecer indicándole que puede ir hacia la puerta. Y el segundo, lo que va a hacer es que cuando ya el jugador esté cerca de la puerta, este icono desaparece. A nivel de interactividad y juego, nosotros tenemos que seguir dándole más feedback al jugador. Ahora mismo no lo vamos a hacer, pero ya en los cursos de nivel medio y avanzado veremos cómo esto puede llegar a ser muy escalable y podemos ir dándole al jugador feedback en todo momento para que sepa qué tiene que hacer. En este caso, lo hemos puesto a la inversa. Lo que necesitamos es tener el control de flujo para saber cuándo tiene que aparecer y cuándo tiene que desaparecer. Entonces, simplemente cambiamos los valores de tipo booleano y a partir de aquí, ya el jugador, cuando entre en el área más grande, aparecerá y cuando entre en el área más pequeña, desaparecerá el icono. De esta manera, tenemos un poco el control de cuándo se nos da la información y cuándo no. A partir de aquí vamos a independizar lo que serían las interfaces y vamos a crear uno específico para las puertas. De esta manera nosotros podemos tener infinidad de puertas distintas que todas van a cumplir una serie de funciones, pueden ser diferentes tipos de animaciones de apertura, pero en este caso vamos a hacer una simple. Ahora lo que vamos a hacer es un flujo de control para que sea capaz de identificar que lo que está interactuando no solo es un actor, sino que aparte de que sea un actor, es una puerta en específico. Más adelante, inclusive, vuelvo y repito, en los otros cursos veremos cómo esto puede llegar a ser muy escalable y muy interesante, porque así estamos controlando en todo momento que aunque todos sean actores, cada uno solo tiene que cumplir y ejecutar su función en específico.
Ahora vamos a hacer una pequeña mejora en cuanto a lo que sería el trazado. Vamos a crear una función y tengamos dos tipos de inicio a la hora de nosotros generar el trazo. Es decir, nosotros podemos generar el trazo como estábamos haciendo ahora desde el personaje, pero a lo mejor para tener un poco más de precisión a la hora de nosotros utilizar la línea sobre todo, ya no estamos hablando del box ni del capsule, que lo veremos más adelante, pueden ser muy funcionales para personajes en tercera persona. Ahora lo que vamos a hacer es generar una manera de poder pasar de un line trace generado a través de la cámara que tenemos justo detrás y que los rayos se lancen a través de ahí o que se lancen directamente desde el personaje. Esto puede ser muy útil porque si en algún momento del juego queremos pasar de un primera persona a un tercera persona, el sistema de interacción puede ser mucho más funcional si lo creamos en una cápsula o en una box capsule, ¿vale? Que si utilizamos una línea. Es por eso que lanzar el trazo con diferentes valores puede ser algo tan sencillo como activar o desactivar un booleano. Ahora veremos un ejemplo de cómo podemos mejorarlo y crear una función pura para que en base a un booleano podamos pasar de una u otra.
Ahora que ya hemos modificado y hemos creado la función pura, a partir de aquí ya en la siguiente clase veremos cómo podemos seguir upgradeando todo lo que serían los sistemas modulares de actores y finalmente trasladaremos esto a una puerta con una acción real de apertura. Así que nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.